Bueno, bienvenidos formalmente a los que se suman a esta hora. Muy buenas tardes. El lunes 26 de abril. Semana clave por multiplicidad de razones y además porque la escenografía un poco muestra dónde está la Argentina. Si uno tuviera que describir las tres de las tres, no podemos olvidar Neuquén, donde siguen los cortes y uno podría decir a esta altura reina el caos, con un desabastecimiento creciente, con una perturbación que además ha llegado a distintos y múltiples eslabones y niveles, el dólar que se está empezando a mover, los inversores que se cubren, el contado con liquidación que sube y el dólar paralelo que se despierta y supera los 155, y el tema COVID, naturalmente, en medio de una situación de restricción creciente, uno imagina, fruto de camas, oxígenos y profesionales escasos. Así que en este contexto es que se desenvuelve la actualidad de la Argentina. Respecto al primer conflicto, sin intervención del gobierno nacional siguen los cortes, múltiples. 10 ciudades afectadas por cortes totales. ATE, estas son imágenes ya a las cuales se acostumbró Neuquén, una parte de Río Negro, y con afectación ya inclusive también al norte de la provincia de Chubut, y con impacto y correlato en todo el país, porque en Tucumán, por ejemplo, estaban dando cuenta de que podía faltar combustible si es que los camiones no llegan y la provisión no se puede hacer. Miren, otra de las imágenes, así están las estaciones de servicio. Estaban esta mañana, nada ha cambiado a esta hora, en San Martín de los Andes, donde hay 2 estaciones de servicios con provisión de combustibles que lo venden con cupos, por lo cual la gente va, hace estas colas, duermen los vehículos la noche anterior a veces, lleva bidones. Aunque muy cerquita, en Junín de los Andes, la provisión hoy por caso era absolutamente normal. Bueno, lo cierto es que el gobierno ofertó 53% a los trabajadores de la salud y a los estatales. El tema es que, claro, es 53% de aquí a marzo del 2021, con aumentos bimestrales del 5% a partir de marzo de este año. ¿Qué dicen los trabajadores de la salud? Nosotros tenemos que recomponer lo que perdimos y queremos mejorar. Y habida cuenta de una inflación cercana al 50, el 53 a marzo del año próximo significaría quizás empatar en el mejor de los casos al aumento de precios, pero siempre corriendo de atrás, porque nunca pudimos recomponer lo pasado. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hay asambleas en los cortes. En Añelo, la más importante, de los autoconvocados de la salud, los que generaron los cortes masivos, totales, en algún caso intermitente, y por lo tanto el correlato de desabastecimiento que venimos hablando hace un buen tiempo, ya 18 días. Dicen que esta propuesta es insuficiente y por lo tanto se quedan en la ruta. ¿Qué dice ATE, el gremio con el cual el gobierno tendió puentes? Dice esto, que por medio de la presente y en el carácter de secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Carlos Quintriqueo, le pide a Guillermo Pons, el ministro de Economía e Infraestructura de Neuquén, que los vuelva a recibir a los efectos de discutir los plazos y porcentajes para el año 2021, elevados por el Poder Ejecutivo en el acta del día de ayer. Con lo cual, la asamblea que iba a hacer mañana, o que iban a hacer mañana los estatales, la levantaron a la expectativa de la respuesta del gobierno de la provincia, si es que puede mejorar o no la oferta. Porque la provincia hasta ayer decía que lo único que podía pagar era un bono en cuotas de 10.000 pesos por mes, en 3 cuotas, un bono denominado bono COVID, a los trabajadores de la salud, al cual se acoplaba el bono de nación de 6.500 pesos mensuales en 3 cuotas que anunciara Alberto Fernández hace 10 días y que empieza a regir desde el mes de abril. Sin embargo, ayer cambió y la oferta la hizo sobre el básico, que era lo que querían los trabajadores autoconvocados. El problema es que ellos querían un 40% ahora. Les concedieron un 53% de acá a marzo del año que viene, es decir, a un año vista, con el último aumento inclusive en marzo del 2021 para llegar a ese 53%. La cuestión está muy tensa, muy tirante. Para eso incluso el propio gobernador dijo que va a tener que pedir y enviar una ley a la legislatura para pedir 13.500 millones de pesos de deuda para poder hacer frente a ese pago del aumento salarial. 13.500 millones de pesos. Ya se perdieron más de 40 millones de dólares, más de 70 estaciones de servicio están desabastecidas. Las petroleras tienen que usar helicópteros para algunos operarios hacer funciones elementales. Hay muchas fracturas, equipos de perforación que están sin poder trabajar. 5.000 obreros del petróleo y de la industria del petróleo están sin ir a
sus puestos de trabajo. Se están perdiendo 5.000 barriles de petróleo diarios. Hay caída en las reservas en Bariloche, hay caídas en las reservas turísticas en Villa Langostura, en San Martín de los Andes, que se mueven al compás del turismo primero y fundamentalmente, y que están generando un impacto notable. Esta es la tercera semana de cortes. Por la falta de gas se disparó la importación además de gasoil, dólares que le cuestan a la Argentina. No va a alcanzar el gas siquiera para cubrir la demanda de mayo, ya no de julio, y en consecuencia vamos a tener que importar. Y los ganaderos en la provincia de Neuquén dicen que ya no tienen pasto y que no pueden vender las vacas y que en muchos lugares no están pudiendo entrar a sus propios campos. Así las cosas, efectivamente esta es una imagen que se repite hoy pese a la expectativa generada en torno a que esto se resuelva. No hubo mediación posible, no hubo oferta salarial que destrabe el conflicto. Resta dilucidar qué va a pasar con aquella amenaza de Guillermo Pereira, el titular del Sindicato del Petróleo, que dijese el sábado, ayer nomás, que estaban dispuestos a volcarse a las rutas porque ellos también tenían derecho a trabajar y que la paciencia tiene un límite. Y esto presagia algún tipo de confrontación. Nadie lo descarta. En el medio, la justicia intervendrá, habrá presentaciones. Hasta aquí quieren evitar los desalojos. Dicen, en Neuquén políticamente es insostenible que un gendarme vaya y desaloje a un trabajador de la salud en medio de los picos de la pandemia. Pero en el medio pasa todo esto. Y casi es tierra de nadie. Y en los cortes manda el más fuerte. Más allá de esta cuestión, el segundo gran capítulo del día es el dólar. Este es más corto, más breve. Simplemente, ¿qué pasó? Se movió, se calentó. Y se calentó en un momento poco apropiado. Bueno, ¿por qué? Porque vienen más restricciones, porque eventualmente la economía va a resentirse si eso ocurre, y porque todo sucede cuando las tarifas de servicios que hasta acá venían contenidas van a empezar a ajustarse. En mayo el gas y la luz aumentan en los hogares y en las empresas. Veremos con qué magnitud y dimensión se resuelve esta semana, en las próximas horas. Pero además vuelve a subir la medicina prepaga. Ya subieron la cuota de los colegios privados. El impacto en la clase media es muy importante. Y más allá de cierto alivio fiscal en términos de la clase media para el trabajador en relación de dependencia, los autónomos y los monotributistas de las categorías superiores, más los que tienen un emprendimiento comercial, incluso gastronómico, pero no solo gastronómico, van a sufrir el impacto de la modificación que probablemente apruebe el miércoles diputados y por el cual el gobierno quiere recaudar 320.000 millones de pesos, pagando alícuotas de impuesto a las ganancias por encima de lo que debían haber pagado en la previa a propósito de aquella reducción de la carga tributaria del impuesto a las ganancias en los sectores medios y bajos que había proyectado el famoso pacto fiscal que ya quedó caduco en 2017. Así que en ese contexto es que un dólar recalentado con precios de alimentos subiendo arriba del 4% por mes, más variables de tarifa de servicios que se liberan, crea la perspectiva de que Argentina va camino a una aceleración de la inflación y, por tanto, para cubrirse, el dólar dejará de estar anclado, el Poder Ejecutivo va a tener menos resortes pese al exceso de la cosecha, o mejor dicho, al precio internacional de las commodities que hoy duplican el valor del año pasado y que están en los niveles de máximos de los últimos 10 años, pese a esos 8.000 millones de dólares adicionales que pueda recibir el Estado, va a ser una tarea titánica para Guzmán, además de todas las que tiene, batallar y pulsear con el mercado, como ocurrió ya el año pasado a propósito del eventual alza del dólar. Y el último capítulo es, sí, el más dramático, el más complejo, el más difícil de resolver, porque los sistemas son laxos, versátiles en materia de salud, pero tienen límites. Y los límites son taxativos, en términos de infraestructura y en términos de recursos humanos. Y parecería todo estar en una situación efectivamente límite. La ocupación de las unidades de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires, que es un cuadro que veníamos observando, ya está en el 83,5%. No pusimos el cuadro cuando habíamos llegado al 68% porque nos gustase, sino porque empezaba a describir lo que algunos sostenían, que es que la enorme cantidad de contagios que se había evidenciado, el salto de contagios, más temprano que tarde, en algún punto terminaba en las unidades de terapia intensiva, decantando en pacientes que requirieran
una atención que hasta aquí no era necesaria. Y efectivamente el alza fue incesante, post Semana Santa, hasta alcanzar ahora 373 pacientes graves en las unidades de terapia intensiva. En la Ciudad de Buenos Aires, sistema público. El privado está arriba del 90, promedio 93. Y ya hay clínicas, sanatorios que no atienden pacientes, no tienen camas. Por eso las demoras de entre 6, 8 hasta 10 horas para que un paciente pueda bajar de la ambulancia y terminar efectivamente en una cama. Cosa que está pasando en Capital, pero básicamente también en el conurbano. Dejamos de tener 241 pacientes y pasamos a tener 376 pacientes en 10 días. Es un alza de promedio 15 pacientes adicionales que se incorporan a las unidades de terapia intensiva por día. En el medio los que salen porque sobrevivieron, enhorabuena, y se recuperan. En el medio la mitad aproximadamente que tristemente pierde la vida. Y con procesos de internación que además dicen son más largos, a propósito de haber bajado la edad promedio de los pacientes que están acá, que hoy tienen 53 años, cuando en otro momento tenían más de 60. E impactaba básicamente el COVID y la letalidad era mortal arriba de los 70 años. Fenómeno que la vacunación empieza a amortiguar. Ahora, ¿es la Ciudad de Buenos Aires el único lugar? No. Mire, está todo extendido, absolutamente extendido. Salvo Misiones, todo el país está en alerta epidemiológica. Bariloche y Dinahuapi tienen restricciones adicionales y hay menos horas de circulación a partir del último fin de semana. En Tandil, donde no hay una sola cama de unidad de terapia intensiva a esta hora, Tandil, pequeño paraíso al que muchos se referencian, Semana Santa es una referencia, pero todo el año es una referencia. Tandil a las 6 de la tarde está todo cerrado, decisión del intendente Lunghi, porque efectivamente la situación es muy estresante. En Rosario, la ocupación de camas críticas no cede, está en el 91%. Fíjense lo que es Rosario. Los sanatorios tuvieron el viernes solo un 2% de disponibilidad. Rosario, 1,5 millones de habitantes. La provincia, ¿qué está haciendo? Como en buena parte del conurbano, sumando plazas en módulos, en patios de hospitales y también en predios de universidades. Aquí en la Universidad de Quilmes se está montando en Quilmes un hospital modular, también en Rosario, en el predio de la universidad. ¿Qué pasa en Córdoba? 137% creció la internación en camas críticas durante el transcurso del mes de abril. Empezó Córdoba con 481 camas ocupadas. Hoy tiene más de 1.100 por COVID. La terapia completa la tiene el Hospital de General Roca en Río Negro. Hoy, la mayoría con casos de COVID, aunque no todos. Mar del Plata tiene más de 70 pacientes internados con COVID. Más de la mitad conectados a un respirador. El Hospital IGA y el modular están con terapias al 90%. Sábado y domingo, Mar del Plata tuvo más de 700 casos, 715 casos el fin de semana. Probablemente en las próximas horas vuelva a fase 2, restrinja más la actividad. Probablemente se anuncie mañana y sea a partir del viernes. Hay que ver qué pasa en el resto de la provincia. Pero en Mar del Plata, sin ir más lejos, en el IGA, falleció una joven de 15 años con COVID, aunque tenía la comorbilidad previa, que era una paciente con diabetes, pero 15 años. Es uno de los decesos más jóvenes en medio de la pandemia. Y esto ocurrió el pasado día jueves. Y así podría seguir relatando lo que ocurre en buena parte de la Argentina. En Tucumán, 8 de cada 10 camas están ocupadas. Esto que es un relato que imprime o procura generar temor. El conurbano tiene distritos con una ocupación arriba del 95%, con derivaciones entre sí, cada vez más recurrentes. No, procura concientizar. No es un gran ordenador el miedo, ese paraliza. Nos vuelve a todos más endebles, nos estresa aún más, nos baja las defensas. Pero sí es un reclamo para que ciertas cosas no ocurran. No puede sucedernos todo esto y en simultáneo el festival de fiestas clandestinas que hemos vislumbrado, que hemos observado y que hemos visto. Porque aquellos que pretendemos
mantener libertades, que las restricciones sean con criterios sanitarios, no arbitrarias, que privilegiemos las fuentes de trabajo, porque allí también hay secuelas severas que pueden concluir con la muerte, y que pedimos, por situaciones de alta ejemplaridad, no podemos menos que condenar que hay sectores en la Argentina, múltiples, de todo tipo, e incluso desde el poder, que irradian lo opuesto a lo que hay que generar.